Buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, esperando que hayan tenido una semana bendecida. Y hoy vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor. Y en el desarrollo de la vida de un niño hay una etapa particularmente interesante, graciosa y a la misma vez estresante y, por qué no decirlo, incluso hasta un poquito aterradora. Y esta etapa es cuando el niño o la niña hace todo tipo de preguntas, aquellas que surgen de su curiosidad por aprender, por conocer el porqué de las cosas. Algunas de estas preguntas surgen en el lugar y la hora menos indicada, especialmente delante de otras personas, y muchas veces nos ponen en situaciones embarazosas. Pero para aquel niño o para aquella niña, el cómo, el cuándo, el dónde, no es importante. Para él lo importante es el por qué. Porque necesita saber, o por lo menos que sus padres respondan a su curiosidad, satisfacer esa necesidad por saber. En muchos casos la respuesta que le damos, lo único que genera es más preguntas. Y cuando se nos acaban las respuestas, quizás ya está un poquito medio exasperados, solo atenamos a decirle, porque sí, mi hijo, porque sí, mi hija, porque sí. Y ya no pregunte más. En muchas ocasiones, esa actitud es como querer apagar un fuego con gasolina. Y los que son padres saben exactamente a qué me refiero. Pero preguntar es parte fundamental del aprendizaje del ser humano. A mis estudiantes en el seminario los animo a hacer preguntas y suelo decirles que la pregunta más tonta es la que no se hace. Sin embargo, a pesar de que hagamos preguntas, no siempre encontraremos la respuesta. Todavía hay muchas cosas en la vida y en el universo para las que no tenemos una respuesta acertada o concreta. Y tendremos que, al igual que los niños, conformarnos con un por qué sí o por qué no. También están las preguntas capciosas, que en realidad no buscan ampliar nuestro conocimiento, sino poner en evidencia el desconocimiento, la ignorancia de aquella persona a la que le preguntamos. Y el propósito básicamente es ponerle una trampa y así ridiculizarla. En la Biblia encontramos muchas preguntas, algunas muy sinceras e importantes que exploran los aspectos más importantes de la vida. Por solo darles un ejemplo, el apóstol Pablo hace quizás, a mi parecer, dos de las preguntas más importantes que todo ser humano debe hacerse con respecto a su relación con Jesús o cuando se encuentra con Jesús. Y le quiero leer este pasaje en esta mañana, que lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo es el 9, los versos son 4 al 6, y que relata precisamente ese encuentro dramático y transformador que el apóstol tuviera con Jesús. Y que precisamente este diálogo empieza con una pregunta. Dice así la palabra del Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El verso 5 dice, o sea, responde Pablo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? La primera pregunta que hace Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y aquella voz, aquella persona le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, Pablo, dijo, Señor, hace la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esas fueron preguntas sinceras, preguntas muy importantes y no se quedaron sin respuesta. Pero también en cuanto al hacer preguntas, ese en sí no es el asunto más importante. Lo verdaderamente trascendental y a veces contradictorio es que cuando hacemos preguntas, en realidad no queremos la respuesta. O por lo menos no una respuesta que sea diferente a lo que nosotros ya creemos o lo que nosotros creemos. Y déjeme darle otro ejemplo bíblico a qué me refiero con lo que le estoy diciendo.
dice esta historia del joven rico que encontramos en Marcos capítulo 10, el verso 17. Dice así: al salir él para seguir su camino, estaba hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A primera vista es una pregunta trascendental. Pero por la historia, cuando leemos todo el resto de la historia, sabemos que aquel joven no le gustó la respuesta, porque él no venía buscando la respuesta que Jesús le iba a dar, él venía buscando lo que él quería, ¿cierto? Y por eso cuando Jesús le dio esa respuesta se marchó muy triste, dice la historia. Así que la respuesta que Jesús le dio en aquel día a este joven rico no le cayó bien. No le cayó bien, porque esa no era la respuesta que él quería. Él quería su propia respuesta. En el caso que veremos hoy en el texto de Juan, encontraremos 3 preguntas que una parte de esa multitud que estaba allí alrededor de Jesús se hicieron, pero que en realidad ellos no querían las respuestas, porque ya habían tomado en su corazón una decisión. Así que lo invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 7 y vamos a retomar desde el verso 25 hasta el 31. Y vamos a ver esta situación y vamos a notar cómo se desarrolla esta dinámica. Cuando se hacen preguntas, pero en realidad no se quiere o no importa la respuesta. Por eso en este pasaje encontraremos 3 aspectos que son muy importantes que tengamos en cuenta a la hora de examinar el pasaje. Y el primero de ellos precisamente parte de una pregunta. ¿Es Jesús el Cristo? Luego, un poco más adelante en el pasaje vamos a encontrar la primera respuesta. Y la respuesta es que el Padre envió a Jesús. Y para finalizar, para terminar el pasaje, el texto nos indica que la voluntad del Padre se cumple en Jesús. Entonces vamos a examinar este texto en esta mañana con mucho detenimiento. Y dice el verso 25, decían entonces unos de Jerusalén, y aquí viene la primera pregunta de estas 3 preguntas que aparecen en este pasaje: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Aquí viene la pregunta: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Hicieron la pregunta, pero realmente no estaban interesados en la respuesta. Así que la pregunta que hay que resolver aquí, o la pregunta que necesitamos enfrentar aquí ¿es Jesús el Mesías? Y en este debate se ha venido desarrollando entre los judíos, los religiosos y el pueblo, como vimos la semana pasada. Una parte de ese pueblo empieza a tomar partido. Y algunos de ellos, al ver que Jesús continuaba libre por Jerusalén, enseñando a pesar de que los judíos querían matarlo, empezaron a cuestionarse y sacar sus propias conclusiones. La primera pregunta que se hacen entonces es: ¿no es este al que buscan para matarle? ¿No es este al que las autoridades andan buscando? Pero ahora parte de ese pueblo sabe que los religiosos querían matar a Jesús por el supuesto delito de haber quebrantado la ley, por haber sanado al paralítico en día de reposo y por proclamarse como Dios, por blasfemia en otras palabras. Pero en vista que el Señor continuaba libre y enseñando al pueblo libremente, se hacen la siguiente pregunta: ¿habrán reconocido nuestros líderes, nuestros gobernantes, que este sí es el Cristo? Para ellos el hecho de que Jesús estuviera libre y enseñando era como quizás tal vez una evidencia de que aquel maestro sí era el Mesías, pero aún así no estaban seguros. Sin embargo, aquel grupo todavía tenía dudas y rápidamente desechó la idea de que Jesús era el Mesías, ese Mesías prometido, y quiero que me presten atención en esta mañana a algo muy interesante. Con el correr del tiempo se había desarrollado en el pueblo de Israel una teoría
acerca del origen y la forma en que el Mesías se presentaría en Israel. Y según aquella teoría o aquella tradición o aquella leyenda, decía que el enviado de Dios, es decir, el Mesías o el Cristo, que es la palabra que se traduce aquí por Mesías o por enviado de Dios, debería aparecer de una forma misteriosa. De repente, sin que nadie supiera de dónde, cómo, ni cuándo, a qué hora llegó. Que lo único que ellos podrían saber era que nacería en Belén. El resto de la vida del Mesías sería todo un misterio. En el caso del origen y la vida de Jesús para ellos, no había ningún misterio. Este carpintero, no hay ningún misterio alrededor de eso. Conocían de dónde venía, de Nazaret. Conocían a su padre José y a su madre María y a todos sus hermanos. Por lo tanto, debido a esas supuestas evidencias, llegaron rápidamente a la conclusión que Jesús no podía ser el Mesías. Y la base que ellos usaron para apoyar esas teorías o responder a sus inquietudes fueron teorías o tradiciones erróneas. En sus corazones ya se habían dado una respuesta, y ese es el caso que quería mencionarle en la introducción. Cuando hacemos preguntas, pero que nosotros ya tenemos la respuesta, la hacemos simplemente por el hecho de hacerlas. Lo que aquellos hombres, mostraron fue realmente un profundo desconocimiento de las Escrituras. Decían conocerlas, porque supuestamente iba a ser muy misterioso, pero en realidad, tanto el origen como la manera en que Jesús vendría al mundo y luego aparecería como el Mesías prometido, estaba claramente revelado en la palabra de Dios. Pero ellos no querían esa respuesta, no la necesitaban. Por solo darles un ejemplo rápidamente. Profeta Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 5 de su libro, escribe que el Mesías sería ungido por Elías. Y todo el pueblo entonces sabría con certeza quién era el enviado del Padre. O sea que ellos estaban esperando que Elías regresara para ungir al Mesías. Pero no olvidemos que Jesús fue bautizado públicamente por Juan en el Jordán y fue ungido por el Espíritu Santo aquel día. Y ahí se estaba cumpliendo toda la profecía, porque el mismo Señor en Mateo capítulo 11, el verso 14 dice que Juan es aquel Elías que había de venir. Hoy sucede algo similar. Mucha gente no cree en Jesús porque no hay nada de misterioso en su vida, porque ya han llegado a sus propias conclusiones. Y según algunos dicen, Jesús no puede ser el Mesías porque no apareció en este planeta de forma extraordinaria. Pero no se ponen a pensar en lo extraordinario de que Jesús, siendo Dios, se haya encarnado. Que Jesús, siendo el dueño y creador del universo, haya nacido en un pesebre de forma humilde y que haya sido gran parte de su vida un sencillo carpintero hasta el momento en que inició su ministerio. Que Jesús, después de un poco más de 3 años de ministerio, de mostrarnos al Padre y enseñarnos la verdad por medio de su vida y hacer todos los milagros que hizo, y por último culminar ese ministerio entregando su vida en la cruz por nosotros los pecadores, ¿no les parece extraordinario? ¿Le parece de lo más corriente? Y si eso no es extraordinario, realmente yo no sé qué podría serlo. En realidad, ¿queremos una respuesta? ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Queremos esa respuesta? ¿O ya la tenemos? Ya no la hemos formado nosotros mismos esa respuesta y con eso nos basta. Quizás debamos preguntarnos, ¿qué evidencia adicional estamos esperando para creer que Jesús es el Mesías? ¿Cuál es nuestra teoría acerca de quién es Jesús? ¿Y sabe qué me entristece realmente? Es ver cómo los hombres creen o abrazan o aceptan todo tipo de fantasías ridículas
conspiraciones. Unas conspiraciones que son total y absolutamente descabelladas, pero esas sí las aceptan como si fueran verdad. Pero rechazan la evidencia que tienen a su alcance todos los días. Prefieren leer cualquier tipo de revista, de magazine que habla que el presidente es un extraterrestre, que hay una base de marcianos en Marte, en la Luna, en no sé qué, que hay evidencia. Creen en eso. En todas esas leyendas, en todas esas conspiraciones sin sentido, pero no creen en la palabra de Dios que la tenemos al frente de nosotros. Es solo en las Sagradas Escrituras que encontraremos la verdadera revelación de Dios y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. La única manera de saber de si Jesús es el Mesías es fácil, es simple. La tenemos al alcance de la mano leyendo las Escrituras. Jesús dijo, porque ellas dan testimonio de mí. Y lo constatamos por nosotros mismos, que todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús es verdad. Así que yo lo animo a que se haga esta pregunta sinceramente. ¿Es Cristo el Mesías prometido? Y deje que el Espíritu Santo de Dios le responda. Pregúntele a Dios, al Espíritu Santo a través de las Escrituras, y deje que sea Él el que le responda. Y así finalmente usted comprobará que Jesús es el Mesías prometido y que fue el Padre el que lo envió. Aquellos hombres no querían creer eso, querían escuchar otras cosas. Verso 28. Dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Así que, después de preguntarnos si Jesús es el Mesías, el Cristo prometido, la primera respuesta que encontramos es que el Padre envió a Jesús. Y de allí podemos responder. Así que, a pesar del debate con que los judíos religiosos estaban allí enfrascados con Jesús, él valientemente continuó con su ministerio, de enseñarle al pueblo, y ante la incertidumbre de algunos, Jesús les afirma que ellos saben algunas cosas acerca de él, de dónde venía y quién era su familia. Pero mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana, nunca será suficiente saber algo de Jesús, algo superficial. A Jesús hay que conocerlo íntimamente, en lo profundo. Porque lo extraordinario y a la misma vez chocante es que Jesús en aquel día acusa a aquellos religiosos y a aquel pueblo de no conocer al Padre. Es este señalamiento en donde encontramos una doble afirmación. Básicamente el argumento de Jesús sigue esta línea de pensamiento. Si ellos en verdad conocieran al Padre, como aseguraban, entonces ya era tiempo de que supieran con toda certeza que Jesús era el Mesías prometido. Pero como no conocían íntimamente al Padre, por eso no podían reconocer a Jesús como el enviado de Dios. ¿Ve el argumento? Y en este momento aquellos hombres se encontraron en un callejón sin salida. Jesús los pone precisamente en esa circunstancia. Si creían en Dios como ellos afirmaban, el resultado lógico es que creyeran en Jesús. Pero si no creían en Jesús, lo que esto reflejaba o revelaba era que en realidad nunca habían creído en Dios. Creer y conocer al Padre significa creer y conocer a Jesús. Y ellos no estaban dispuestos a aceptar aquella verdad, aquella respuesta. No por lo menos de que Jesús era el Mesías prometido. Así que no estaban contentos con la respuesta que Jesús les estaba dando. La razón, por cierto,
sin fundamento y muy mezquina por parte de los religiosos y de gran parte del pueblo, era porque Jesús no había aparecido según ellos como mejor les parecía que debía haberlo hecho. Jesús, según ellos, debía haber aparecido de una manera más extraordinaria. Ellos esperaban, obviamente, cuando el Mesías prometido llegara, un gran despliegue de eventos extraordinarios por parte de Jesús. Quizás tal vez dentro de su concepto querían que Él viniera acompañado de una gran cantidad de legiones de ángeles, que inmediatamente derrotara al imperio romano, se posesionara como rey en Israel y de inmediato ellos empezaran a cosechar esa prosperidad económica que tanto habían anhelado, porque estaban bajo el yugo del imperio romano. Ese quizás, y sin miedo a equivocarme, ha sido el ideal o el concepto de felicidad que los hombres tenemos desde siempre. Esas son las expectativas, o más bien eran las expectativas del pueblo de Israel, eran las expectativas militares, políticas y económicas. Ellos tenían esa concepción acerca del Mesías prometido. Pero como Jesús no llevó a cabo esa agenda que ellos creían, entonces no lo reconocieron como el enviado del Padre. Como este carpintero nació en Nazaret o creció en Nazaret, a saber, porque recuerdan que Natanael decía, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? La respuesta de Dios a sus problemas no era lo que ellos esperaban, ni tampoco lo que ellos querían. Querían un Mesías totalmente diferente. Desafortunadamente nosotros los hombres estamos siempre con nuestras expectativas fijas en las cosas materiales y en las cosas temporales. Y no me malinterpreten, por favor. Es un deseo legítimo aspirar a tener un mejor gobierno, sin corrupción, sin opresión, gozar de cierta prosperidad material, de un sistema judicial justo y otros factores que nos permitan tener una mejor calidad de vida. ¿Quién no quiere vivir en un país seguro? Claro que sí. Una sociedad más digna, más justa. Claro que sí. Todo esto es legítimo y es un anhelo honesto, no hay problema. Pero por eso es que cada que surge un político o un líder carismático, lo seguimos y lo elegimos con el anhelo de que hará todo eso por nosotros. El problema surge en que todo nuestro enfoque e interés está en lo material y nos olvidamos que lo más importante y urgente es nuestra condición espiritual. Cuando el Padre envió a Jesús, lo hizo porque vio nuestra condición de opresión espiritual en la que el enemigo y el pecado nos habían postrado, donde estábamos presos. Por eso Jesús vino primero a resolver el problema más grave que los hombres tenemos y que nosotros no podíamos resolver. Y para ello, para resolver ese problema, Jesús tenía que vencer el pecado y vencer a Satanás. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. La enfermedad, la pobreza, la opresión, la corrupción y demás problemas que caracterizan a la sociedad son graves. No los estoy ignorando ni los estoy disminuyendo, ni devaluando. Son graves y demandan atención urgente. Pero todos estos problemas son el resultado y la manifestación del problema más grave que el hombre tiene en su corazón, que es el pecado. Por eso es que para Dios la prioridad era resolver ese problema. Y el propósito fundamental por el cual Él envió a Jesús al mundo fue a eso, a resolver ese problema. El problema más grave y urgente está en el corazón del hombre. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, en el verso 19, lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿No es eso de lo que está lleno el mundo? Solo cuando el corazón es regenerado, entonces tendremos mejores padres, mejores madres, mejores esposos, mejores esposas, mejores políticos, mejores líderes, mejores empresarios, mejores jueces
mejores líderes religiosos, mejores trabajadores. Es decir, la sociedad que tanto anhelamos. Pero empieza con un cambio. Esa transformación empieza en el corazón, cuando el pecador se arrepiente, cuando Cristo lo rescata de la opresión y de su condición caída. Ahí es donde todo cambia. Y el Padre precisamente envió a Jesús con ese propósito. Y a menos que conozcamos y creamos en Jesús, no podremos conocer al Padre, ni tampoco entenderemos su maravilloso plan eterno de redención. Para Jesús la parte más importante de su misión era la regeneración de nuestro corazón. Lo demás era el fruto de esa transformación que el Padre envió a Jesús a cumplir. Pero a muchos no les gusta esa respuesta. Quieren ver justicia en el mundo, pero son injustos en su corazón. Quieren ver honradez, pero son deshonestos en su corazón. Quieren ver fidelidad, pero son infieles. En todos los aspectos. Así que quieren el mundo, ese mundo que se gobierne por lo que ellos creen o quieren. Quieren un mundo así, pero no están dispuestos a cambiar. Y Jesús no vino para cumplir nuestra voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Por eso en el verso 30 dice, no respondió a sus preguntas y a las expectativas, dice, entonces procuraban prenderle, procuraban echarle mano, procuraban llevarlo a la cárcel y allí asesinarlo quizás, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, aquí está la tercera pregunta que se hacen en este pasaje, ¿hará más señales que las que éste hace? Así que, la parte final de este texto, encontramos una afirmación y un fundamento importantísimo. La voluntad del Padre se cumple en Jesús. Ante aquellas enseñanzas del Señor, los líderes religiosos escogieron callar a Jesús. En lugar de oírlo y obedecerlo, lo callaron, lo querían callar. No querían sus respuestas. El problema se les estaba saliendo de la mano. ¿Por qué? Porque ya había una parte del pueblo que creía en Jesús. ¿Debido a qué? A las señales que hacía en medio de ellos, a los milagros, a todas estas manifestaciones maravillosas del poder de Jesús, del poder de Dios operando a través de Jesús. Ya habían unos que creían. Sin embargo, Juan dice algo sorprendente en este pasaje, que es el centro de toda esta enseñanza, y quiero que me preste mucha atención porque se lo voy a leer. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Los religiosos judíos no solo estaban dispuestos a llevar a cabo su plan, sino que trataron por diferentes medios de arrestar a Jesús, pero no podían. Y la razón de su incapacidad para lograr lo que se proponían era que el Padre no se los había permitido. Mire lo profundo de esto. Este pasaje tiene una profunda riqueza teológica para todos nosotros, porque muestra con gran esplendor la soberanía divina, la soberanía de Dios. Nadie podría hacerle nada a Jesús a menos que el Padre así lo permitiera. Porque esto sucedería en el momento determinado por Dios para que Jesús entregara su vida y se cumpliera su misión de redimir al pueblo de sus pecados. Pero ese momento no había llegado aún. Los judíos decidieron que era preferible eliminar a Jesús antes que escucharlo, aceptar que hablaba de parte de Dios, que les estaba diciendo la verdad, que ellos necesitaban rendirse ante Él, reconocer que ellos estaban equivocados y finalmente aceptarlo como el Mesías prometido. Tenían que hacer todo esto. Pero para ellos, tratar de eliminar a Jesús era mucho más fácil que hacer todo lo que les acabo de mencionar.
Reconocer su condición de pecadores era muy difícil para ellos. Y esa realidad no ha cambiado mucho en el corazón de los hombres a lo largo de los siglos. Siempre parecerá una solución más fácil eliminar aquel que nos incomoda e inoportuna con la verdad. En nuestro caso como pecadores, es mejor eliminar a Dios o cualquier concepto que de Él tengamos de nuestras vidas. Así no nos sentimos incómodos con la verdad, no nos sentimos incómodos con Dios. Y en nuestro caso preferimos creer a nuestras propias respuestas antes que a la respuesta verdadera de Dios. Por eso era que la pregunta con la que empezaba el sermón es muy importante. ¿Es Cristo el Mesías? Pero no quiero que desviemos nuestra atención de la verdad suprema de este pasaje. Tomémosla por un momento más. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios dice el qué, el cómo, el cuándo y dónde sucederán los hechos trascendentales de nuestra vida. No solo de Jesús, sino de nuestra vida. Cuando nosotros decidimos que Dios es soberano, cuando nosotros decimos que Dios es soberano, entonces tenemos que aceptar que solo Él tiene el control de todas las circunstancias de la vida. Y esto, la soberanía de Dios, no es un tema fácil de entender y mucho menos de discutir o aceptar. Pero esas dificultades no le restan veracidad. Sea que nos guste o no, Dios es soberano. Así lo muestran las Escrituras de principio a fin. Para Jesús la soberanía de su Padre la soberanía que el Padre ejercía sobre la vida de Jesús no era un asunto que le incomodaba o le disgustaba o le preocupaba. Por el contrario, le llenaba de alegría y de seguridad saber que su Padre tenía todo, absolutamente todo, bajo su control, incluido el momento en el que Él debería entregar su vida en la cruz del Calvario. La soberanía de Dios es un tema que al creyente no solo le debe apasionar, sino que nos debe consolar. Al saber que nuestra vida reposa en las poderosas y tiernas manos del Padre Celestial, del Creador del universo, del que todo lo puede. Es verdad, no podemos tampoco mirar hacia otro lado como que no ha pasado nada. No es fácil responder a ciertas preguntas con respecto a la soberanía de Dios y cómo conciliamos esa voluntad con, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento y la angustia que soportamos en este mundo, la injusticia y todos estos temas. Y reconciliar eso con el amor de Dios nunca será un tema fácil, ni tampoco sencillo. Nadie dijo que lo iba a hacer. Pero si creemos que Dios es soberano, tenemos que confiar en Él de la misma manera que Jesús lo hizo, completa y absolutamente. Déjenme ponerle tal vez una ilustración. Para un pequeño niño, las cosas que hacen sus padres no tienen sentido. Y por eso pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué sus padres no lo dejan correr por las calles en medio del tráfico? ¿O por qué no le permiten jugar con una navaja bien afilada? ¿O por qué no le permiten asomarse por la ventana de un edificio sin que haya ninguna baranda? Tampoco entenderá por qué sus padres lo obligan a tomar un medicamento amargo. ¿O por qué sus padres se ven en la dolorosa situación de corregirlo con una nalgada? Todo lo que sus padres hacen parece limitar su libertad, coartar su libertad, según el discernimiento que el niño tiene. Las respuestas que sus padres le dan no le satisfacen ni tampoco le alegran en muchas ocasiones. Pero de acuerdo al discernimiento, la sabiduría y el amor de los padres, ellos están haciendo lo que es mejor para ese pequeño niño, aunque a él no le parezca, ni tampoco lo entienda, y mucho menos lo esté disfrutando. Bueno, utilicemos ese ejemplo. Dios es nuestro Padre eterno y nosotros somos sus pequeños niños que desconocemos en muchas áreas cuál es su perfecta y divina voluntad. Y en muchos aspectos de nuestra vida no hay esa claridad.
Y a pesar de todas las preguntas que podemos tener y no sabemos la respuesta, tenemos que aprender a confiar completamente en la sabiduría del Padre, tal como lo hizo Jesús. Nada sucederá. Nadie nos podrá echar mano antes de tiempo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Fue la voluntad para Jesús. Nadie le podía hacer nada hasta que el Padre no lo permitiera. Y lo mismo aplica para nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Romanos, capítulo 2, el verso 2, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. En términos humanos, ¿fue para Jesús agradable pasar por la cruz? Por supuesto que no, pero definitivamente la voluntad de Dios se cumplió en Jesús y ahora nosotros, 2000 años después, sabemos que a pesar del sufrimiento y el dolor que Cristo padeció en esa cruz, la voluntad del Padre fue buena y perfecta. Y Jesús, que conocía íntimamente a su Padre, siempre confió en él. Y así, por esa razón, porque lo conocía íntimamente, cumplió esa voluntad sin temor. Fue a la cruz sin temor. Dios sostiene con mano firme los destinos del hombre y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. O sea que nos parezca que sí o no, Dios cumplirá su propósito. David lo tenía claro. David es uno de esos hombres que hay en las Escrituras que tenía claro el concepto de la soberanía de Dios y lo que él podía hacer. Por eso en el Salmo 138, el verso 8 nos dice lo siguiente, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David lo tenía claro y usted y yo también lo debemos tener claro. Para poder entender la voluntad de Dios en nuestra vida necesitamos no solo partir de una pregunta legítima, ¿es Jesús el Mesías? Sino sobre todo estar dispuestos a aceptar la respuesta que Dios nos va a dar cuando nos diga que sí, que Jesús es el Mesías. El Padre en su infinito amor y soberanía determinó cómo, dónde y cuándo enviaría a Jesús para que resolviera el problema más grave que los seres humanos tenemos, es el pecado. Jesús no tenía que venir a satisfacer las expectativas humanas de riqueza, poder, gloria, sino a resolver un problema mucho más grave y urgente. Y es nuestra condición caída, la pérdida de la comunión con Dios y el peligro de perder la vida eterna. Aceptar la voluntad del Padre nunca será fácil, especialmente en los momentos en que su voluntad es incomprensible y supremamente dolorosa para nosotros. Pero definitivamente será lo más seguro y beneficioso para nuestra vida. Realmente Él, el Padre, sí sabe lo que nos conviene. Por eso el Padre envió a Jesús y cumplió su voluntad en Él. Y a nosotros nos convenía que así sucediera. Nuestra tendencia humana es a resistir la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos sometemos tal como lo hizo Cristo, pronto podremos ver que no hay nada mejor que cumplir esa voluntad y sobre todo saber que nuestro Padre Celestial está en control de todas las circunstancias. Y como dijera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, el verso 28, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Son muchas las preguntas que debemos hacernos con respecto a Dios y a Jesús y a nuestra condición. Pero es indispensable que estemos dispuestos a escuchar la respuesta, creerla y sobre todo obedecerla. Una de esas preguntas que nos queda por responder es, ¿qué tanto me someto a la voluntad y soberanía de Dios? Aunque esto sea doloroso o no lo entienda completamente. De nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, nuestra vida cobrará un profundo sentido y propósito. Y a pesar de las dificultades, nunca desconfiaremos de nuestro Padre y viviremos vidas más satisfactorias, más tranquilas,
sin que lo material o las dificultades emocionales nos derriben. Dios cumplirá su voluntad en nosotros, tal como lo hizo en Cristo, si tan solo nos sometemos a Él y sobre todo aceptamos la respuesta que Él nos quiere dar. Ahí donde está mi hermano, lo quiero invitar para que incline su rostro y vamos a orar por un momento. Amado Padre, te queremos dar gracias por tener tanta paciencia con nosotros, que a pesar de nuestras preguntas, algunas de ellas impertinentes, otras capciosas y algunas más sarcásticas, de las cuales muchas veces en realidad no queremos la respuesta, tú continúas con tierno amor respondiendo. Gracias, Jesús, porque tú no solo tienes las respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino que en realidad tú eres la única respuesta que necesitamos. Espíritu Santo, te damos gracias por tener también la paciencia para guiarnos y enseñarnos toda la verdad de Dios. Y cada vez que nos acercamos con temor y reverencia, nunca nos dejas sin respuesta. Ayúdanos a aceptar aún aquellas respuestas que no queremos, pero que son trascendentales para nuestra vida. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias en esta mañana. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una preciosa y bendecida semana junto con sus seres amados. Los esperamos la próxima semana.